Ya, el tema que vamos a tratar hoy día es razón trigonométrica de ángulos en posición normal y reducción al primer cuadrante. Es un tema que ya lo hemos visto antes, así que lo vamos a hacer de una manera más rápida y sobre todo como un repaso para que te acuerdes, ¿sí? ¿De qué trataba esto? Entonces, te voy a presentar el plano cartesiano que tienes ahí en la pantalla con el eje X y el eje Y, ¿sí? Vas a tener el punto, un punto cualquiera. A estas alturas tú ya sabes cómo se escribe un punto, ¿no? Siempre un punto tiene la forma X y Y. ¿Listo? Entonces, ahora a esta parte de las X siempre se le llama abscisa, aquí está. Y a las Y se le va a llamar, o sea, hasta de acá se le llama ordenada. Bien, entonces X abscisa, Y ordenada. ¿Ya? Esto de acá una especie de vector que se ha formado y como te darás cuenta, con las abscisas forma un ángulo, teta, ¿no? Que es al ángulo al que se le va a sacar su razón trigonométrica. Ya, entonces en este caso es lo mismo que el seno, ¿sí? O sea, es lo mismo que tú ya sabes hasta ahora. Por ejemplo, de una razón trigonométrica, cualquiera que fuese, por ejemplo, si tú quieres saber el seno, ¿sí? El seno de este ángulo, ¿a qué es igual el seno? El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y si regresamos aquí, mira, al plano cartesiano, ¿cuál sería el opuesto? Sería la ordenada. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Sería R. ¿Sí? A este R se le llamaba radio vector. ¿Listo? Entonces, si esto de acá lo reemplazamos ahí donde te estoy señalando, va a quedar lo mismo, ¿no? Ordenada y H vendría a ser radio vector. Entonces, quiero que te recuerdes que en un tema que habíamos visto ya el año pasado, yo te decía, ¿no? En esta parte, el cateto opuesto, siempre el cateto opuesto se le va a llamar Y. A la hipotenusa se le va a llamar H y al cateto adyacente se le va a llamar X. Todo esto se va a cumplir siempre y cuando el ángulo esté en posición normal. ¿Y qué significaba que un ángulo esté en posición normal? Va a ser aquel ángulo, tal y como lo tienes acá, cuya inicio siempre esté en el lado positivo de las X. Ya, entonces acá te fijas, está iniciando en el lado positivo de las X. Siempre un ángulo en posición normal inicia en el lado positivo de las X. ¿Listo? Y lo que tienes que tener en consideración es esto otro que te he dicho. ¿Ya? El cateto opuesto es Y, la hipotenusa es R y el cateto adyacente es X. R, que vendría a ser la hipotenusa, tú lo puedes calcular tal y como te lo pongo aquí con Pitágoras. ¿Ya? Y eso se va a cumplir para las 6 razones trigonométricas, que ahí las tienes. ¿Ya? Por ejemplo, de cualquier otra, el cosecante sería hipotenusa sobre opuesto, o sea, R, acá está, sobre el opuesto, que vendría a ser las Y. Listo, nada más en esta parte de la teoría. Continuamos acá. Estos de acá son los ángulos cuadrantales, que tú ya te los has ido aprendiendo durante todos estos años. De todas maneras te pongo el cuadro aquí, ¿no? Tú sabes que esto con práctica te lo vas a llegar a aprender. Sí, va a llegar un momento en el que ya te lo vas a aprender, ¿no? Entonces en algún ejercicio te vas a encontrar con el seno de cero. Y cero es un ángulo cuadrantal. Entonces tú vas a acordarte que el seno de cero es igual a cero, ¿no? Y lo mismo va a pasar con todos los ángulos cuadrantales, que en este caso van a ser todos los que tenemos acá, ¿no? El 0, el 90, el 180, el 270 y el 360. Y si no te acuerdas cuáles eran los ángulos cuadrantales, pues tenías que dibujarte tu plano cartesiano y después acá ponías el 0, es el ángulo 0, acá estaría el ángulo de 90, acá estaría el ángulo de 180, aquí el de 270 y cuando se da una vuelta entera es 360, ¿no? Entonces, esos de ahí son los ángulos cuadrantales. Cada uno de esos ángulos cuadrantales tiene una razón trigonométrica que la puedes encontrar ahí. Este que está como ND es no definido, ¿sí? Entonces así se pone, porque no existe un número real que pueda identificar esta cantidad. ¿Ya? Entonces por eso se le pone no definido. ¿Listo? Entonces eso tienes que aprender. Vamos al siguiente concepto, que sería ángulo coterminal. Y en ángulo coterminal simplemente es tal y como te lo pongo en la pantalla, ¿no? ¿Qué quiere decir?
Si te das cuenta, son dos ángulos que empiezan en el mismo sitio y terminan también en el mismo sitio, ¿no? Acá, por ejemplo, alfa empieza en el lado positivo de las X, teta también empieza en el lado positivo de las X, pero las dos terminan justo ahí, ¿no? Justo ahí donde están chocando, ¿ya? A esos dos se le va a llamar ángulos coterminales, ¿ya? La propiedad general del ángulo coterminal es esta de acá, que alfa menos teta es igual a 360 multiplicado por un K. Y está multiplicado por un K, ¿por qué? Porque puede ser que esto de acá, este alfa y este teta, den un montón de vueltas, den varias vueltas, ¿ya? Entonces el número de vueltas se pondría en esta parte de acá donde dice K, ¿sí? Si fuera el caso, ¿ya? Pero en general es cuando sumas dos ángulos y te tiene que dar 360, ¿no? Ahora este menos, ¿sabes por qué, no? Porque acá a simple vista uno de los ángulos está girando en sentido horario y el otro está girando en sentido antihorario, ¿no? Entonces acá te identificas tú que el alfa sería más y que el teta sería menos. Entonces todos los conceptos se van ya juntando para que podamos desarrollar este tema. Al final, el resumen sería que la razón trigonométrica de dos ángulos coterminales siempre va a ser la misma. O sea, acá tienes, por ejemplo, el seno de alfa. ¿Qué te dice? Es la misma razón trigonométrica. Entonces el seno de alfa debe ser el seno de teta. Y esto va a ser muy útil para resolver algunos problemas, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante. La razón trigonométrica de un ángulo coterminal es igual a la misma razón trigonométrica de ese ángulo, ¿sí? O sea, si tienes dos ángulos, su razón trigonométrica son iguales. Punto. Se acabó. Y vamos a tratar ahora que es reducción al primer cuadrante. En esta parte de reducción al primer cuadrante te había dicho que siempre identifiques y trabajes con los ángulos que en este caso van a estar en el eje de las X, ¿cierto? En el 180 y en el 360. Entonces, tú trabajas con esos ángulos y acá en esta parte la razón trigonométrica no cambiaba, ¿te acuerdas? No cambiaba, ¿ya? Lo único que tenías que tener tu cuidado era del signo. Ahora, ¿cómo identificabas el signo? Ya todos se acuerdan esa parte de cómo se identificaba el signo. Tenías que hacerte tu plano cartesiano, ¿sí? Y acá en los cuadrantes tú veías qué razón trigonométrica era positiva, ¿no? En el primero todas eran positivas. Entonces todas son positivas. Acá en el segundo cuadrante, ¿cuáles eran las únicas positivas? El seno y el cosecante. Y en el tercero solamente era la tangente y la cotangente. En el cuarto cuadrante era el coseno y la secante. Pues con esto podíamos identificar el signo que tenemos justo ahí, ¿sí? Teníamos que escribir cualquier ángulo de esta forma, ¿no? 180 más menos alfa o 360 menos alfa, ¿cierto? Ahí podríamos escribir cualquier tipo de ángulo y hacer su reducción al primer cuadrante. Si tú escogías el ángulo cuadrantal, en este caso como 90 y 270, ahí va a haber un pequeño detalle que tenías que tener en cuenta. Muy aparte del signo, tenías que verificar que la razón trigonométrica cambiaba, ¿no? Entonces, si te das cuenta, a la izquierda la razón trigonométrica no cambia, pero a la derecha sí cambia. ¿Y por cuál cambia? Por la corrazón. Entonces es un error muy común que se suele cometer. Y ahorita en ejercicios vamos a ver, para que te acuerdes, cómo hacías esto. Es bien fácil, reducción al primer cuadrante, ¿ya? Siempre te recomiendo que utilices lo del lado izquierdo, ya que escribas el ángulo en función de 180 y 360. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, algún tipo de ejercicio que podemos encontrarnos. ¿Sí? Acá te dice, reduce al primer cuadrante el seno de 180 menos alfa. Ya está. Entonces, si te dice el seno de 180 menos alfa, bien, identificamos en qué cuadrante está 180 menos alfa. Entonces, para los que son primerizos o no se acuerdan, dibujan su plano cartesiano. ¿Dónde estaría 180 menos alfa? Estaría en el segundo cuadrante, aquí, ¿no? Ahí estaría, el ejercicio 1 estaría ahí. ¿Qué signo tendría acá? Más, porque es seno. Entonces, ahí está, es positivo.
¿Y qué te dice el concepto de reducción al primer cuadrante? Cuando ya lo tienes escrito así, simplemente lo único que tenías que tomar era el angulito que estaba ahí, ¿no? Entonces en este caso, como es 180 menos alfa, sería seno de alfa. ¿Listo? Nada más. ¿Ya? Si lo tuvieses como 180 más alfa es lo mismo, ¿ya? Solamente tomarías el seno de alfa. ¿Listo? Ah, solamente que si fuese 180 más alfa, ya no estaría en el segundo cuadrante. ¿Dónde estaría? Estaría en el tercero. Por tanto, el signo del seno en el tercer cuadrante es negativo. Ya, pero son pequeños detalles que te vas a ir dando cuenta tú. Vamos a hacer otro más acá de 360. Acá justo lo tenemos acá. Tangente de 360 menos alfa. ¿En qué cuadrante estoy? 360 está por acá. Entonces estoy acá. Este sería el cuarto cuadrante. Y la tangente en este cuarto cuadrante es negativa. Por eso que pone menos. Entonces, ¿qué te dice el concepto de reducción al primer cuadrante? Que simplemente se pone la razón trigonométrica y se pone el alfa, ¿sí? O sea, no cambia. La razón trigonométrica, cuando tomas 180 y 360, no cambia. Pero mira lo que pasa cuando tomas el 270 y el 90. Acá, por ejemplo, hacemos este. Secante de 270 más alfa. Primero, ¿qué cuadrante es? Sería el cuarto cuadrante, este de acá, ¿no? Otra vez, este de acá. Positivo, ¿no? ¿O no? Secante en el cuarto cuadrante es positivo, listo, muy bien, se pone más, ahí está el más. Pero en esta parte decía que cambiaba por la corrazón. ¿Y cuál es la corrazón del secante? Cosecante. Entonces acá la reducción de este secante de 270 más alfa sería cosecante de alfa. Sí, entonces es un poco algo confuso porque acá tienes que cambiarte la secante por su corrazón que sería la cosecante. Por eso que no recomiendo que utilices estos ángulos cuadrantales, ¿ya? Porque te vas a olvidar de cambiarlo. ¿Cuál es el que tienes que utilizar? De preferencia siempre escríbelo como 180 y 360. Y así se van a acabar tus problemas, ¿ya? Y cuando tengas un ángulo muy grande, o sea que sea mayor a 360, como es el caso de 755, ¿qué era lo que tenías que hacer? Agarrabas el número 755 y lo tenías que dividir entre 360. El cociente no te importaba, lo que te importaba era el residuo. Y entonces tú ponías simplemente el residuo al final de el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si era coseno de 755, tú sabes que es el coseno de 35. Y ahí quedaría. No hay reducción al primer cuadrante. Si el residuo te hubiese salido 120, entonces ahí sí hubieses tenido que hacer otra vez el proceso, ¿no? De 120, ¿cómo lo escribes? Lo escribes como el coseno de 180 menos 60. ¿Listo? Y esto te va a quedar, el coseno en el segundo cuadrante es negativo, ¿cierto? Entonces sería menos coseno de 60. Y ya está. Y acá terminaría la parte teórica de todo el tema. Sí, y una cosa más, antes de terminar el video, hay algunos ángulos negativos. Esto de acá es muy importante que te recuerdes. Seguro ya lo sabes también. Donde aparecía la diferencia. La única diferencia aparecía acá, ¿no? En el coseno y en la secante. En todos los demás, fíjate que es negativo. Sí, date cuenta que es negativo, 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 negativo. Pero en el coseno y la secante, así sea negativo, la respuesta te va a dar positivo. ¿Ya? Y yo creo que ahora sí sería toda la información necesaria que tú vas a requerir para resolver los problemas que siguen a continuación. Vamos a resolver ahora el problema número 2. Ya, y si te das cuenta, este es un problema de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Ya? Nos dice que a partir de este gráfico hallemos eso de allá. Muy bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? ¿Sí? Primero, verificar que el ángulo está en posición normal. Y para ver que el ángulo está en posición normal, quiere decir que su inicio debe estar en el lado positivo de las X. Tú ya sabes que en el plano cartesiano estas son las X y estas son las Y. Y como te das cuenta, θ está empezando en el lado positivo de las X. Entonces, sí está en posición normal. Luego, mira esta línea, tiene dos puntos y justo aquí está el punto M, ¿verdad? Entonces, el ángulo va a estar dado por esta línea, donde está el punto M. Justo está el punto M ahí.
¿verdad? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que hallar el punto M. Y si te das cuenta, entre estos dos puntos, el punto M viene a ser punto medio. Vamos a calcular entonces el punto medio. ¿Te acuerdas de la fórmula del punto medio, no? Si no, a ver, vamos a recordar todos juntos. Acá sería M es igual. ¿Cómo se llama el punto medio? Era la semisuma de cada factor, ¿no? Por ejemplo, acá sería menos 4 más 2 sobre 2. Entonces lo vamos a hacer de frente. Menos 4, que sería este, más 2 sobre 2. Coma, esa vendría a ser solo las X. Ahora vamos con las Y. Sería 2 más menos 4 sobre 2. Ahora resuelvo esto y ya encontré el punto M. ¿Cuánto queda acá? Menos 4 más 2 sería menos 2. Entre 2, menos 1. Y acá sería menos 4 más 2, menos 2. Entre 2, menos 1. Entonces ya encontré el valor de M, que es menos 1 y menos 1. Bien, ese es el punto. Ahora me dice que calculemos tangente de teta menos cotangente de teta. Esta parte de acá, simplemente del gráfico del problema anterior, lo único que te está pidiendo acá es que calculemos, si acá tú lo dibujas, y acá estaba M, y esto era teta, y vamos a hacer que esto sea M, ¿no? Es como que si le hubiéramos hecho una ampliación de imagen. Bien, y este punto M ya lo hallaste. ¿Cuánto valía? Menos 1 y menos 1. Entonces vamos a tener que hallar ahí tangente. ¿Cómo se hallaba la tangente ahí? ¿Te acuerdas que te dije que siempre teníamos que formar un triángulo rectángulo? Si este es menos 1, entonces acá sería menos 1. Y este menos 1, menos 1. ¿Qué te falta hallar? R. Listo, tú ya sabes que R se halla con Pitágoras. ¿Sí? Entonces lo puedes hallar. R al cuadrado es igual a menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale R? Ya de frente pasaría como raíz, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado es 1, más 1 sería raíz de 2. Entonces ya encontraste R. Ya vamos a ver si necesitaba hallar R, pero por si acaso lo he hecho. Vamos de frente acá a reemplazar. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Menos cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Acá viene la cuestión. Como estamos en razones trigonométricas de ángulos en posición normal, siempre que mires cateto opuesto, ¿qué cosa era? Eran las Y. Y cateto adyacente eran las X. Entonces acá va a ser X. Y acá va a ser Y. ¿Cuál es el valor de Y ahí? Acá está, menos 1. ¿Sí? Con signo y todo, menos 1. Sobre. ¿Cuál es el valor de X? Menos 1. Menos. X otra vez vale menos 1 y Y vale otra vez menos 1. ¿Cuánto sale esto? Menos 1 entre menos 1 es 1. Menos 1 entre menos 1 es 1. Entonces, 1 menos 1, ¿cuánto me sale B? Todo esto era B. Me debe salir 0. ¿Listo? Entonces no fue necesario hallar R, pero lo hemos hallado para que te acuerdes. Entonces la respuesta del problema 2 sería 0. En el problema 4, también es un problema de ángulos en posición normal, pero aquí, si te das cuenta, te sale pi, te está poniendo pi medios, 3 pi medios, y otra vez pi. Entonces tú te recuerdas, y estos ángulos vienen a ser ángulos cuadrantales. Bien, entonces tenemos que recordarnos cómo eran las razones trigonométricas de estos ángulos cuadrantales. Antes de continuar, tienes que recordarte que pi, ¿cuánto valía? En grados sexagesimales, 180. ¿Listo? Pi medios. Si pi es 180, entonces pi medios será 90. 3 pi medios. ¿Cuánto te sale 3 pi medios? 270. ¿No? Y pi, ya sabes que vale 180. Entonces, esto se va a reducir a simplemente hallar el coseno de 180. Entonces, miras tu tabla, que te la voy a poner allá, pero tú te lo tienes que aprender poco a poco. ¿Listo? Y reemplazamos acá. Entonces, vamos a reemplazar de frente.
Acá, por ejemplo, el a cubo, no tengo nada que hacer ahí. Simplemente se va a quedar como a cubo. Más b cubo, ¿cierto? Coseno de pi. Entonces miras, y el coseno de pi es, o sea, el coseno de 180 es menos 1. Pero como está al cuadrado, entonces lo vamos a poner. Sería el menos 1, pero está elevado al cuadrado. ¿Listo? Muy bien, esto es entre el a cuadrado, no tengo nada que hacer ahí, por seno de pi medios. Entonces miras en la tabla, seno de 90. ¿Cuánto es? Es 1, muy bien, es 1, pero está elevado al cuadrado, entonces al cuadrado. Más a por b, seno de 3 pi medios, o sea, seno de 270. Miras en la tablita y te das cuenta que es menos 1. Y acá te va a salir menos b al cuadrado por coseno de pi. Miras el coseno de 180 y te dice que es menos 1. Listo, ya reemplazamos con las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Pues ahora podemos continuar acá, ¿no? Menos 1 al cuadrado es positivo. Entonces arriba, ¿qué te queda? Simplemente te queda a al cubo más b al cubo sobre. Acá 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces solamente te queda a al cuadrado. Este, si cambia, ¿no? Menos 1 por todo esto sería menos a por b. Y acá, menos por menos, ¿cuánto te va a salir? Más, ¿no? Entonces acá sería más b al cuadrado. Entonces mira, te ha quedado esta expresión, ¿ya? Y esto de acá, a al cubo más b al cubo, tú sabes en álgebra que es una suma de cubos. Entonces, esto de acá lo resuelves, ¿no? Utilizando el álgebra, ¿cómo te quedaría? Este a cubo más b al cubo, simplemente es a más b por a cuadrado menos ab más b al cuadrado. Esto es entre todo lo que está acá. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Simplificamos. Mira, como es multiplicación, se puede eliminar todo esto. ¿Qué te está quedando de respuesta? Respuesta final de todo esto simplemente es igual a más b. En el caso del problema 6, aquí ya tenemos que aplicar reducción al primer cuadrante, ¿ya? Y si te acuerdas un poco de teoría, simplemente es llevar cualquier expresión o cualquier ángulo hacia el primer cuadrante para que así el cálculo se nos haga más fácil. Muy bien. Entonces, revisa un poco del video de teoría, ¿ya? Y también te voy a recomendar que revises un video de ejercicios que he resuelto. Te voy a dejar el link en la sesión. Y también va a estar en el aula virtual, ¿ok? Entonces, mira, acá lo que vamos a tener que utilizar es el ingenio. Acá dice que a más b más c es igual a pi. O sea que es igual a 180. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedes utilizar acá? ¿Qué es lo que puedes hacer? Si tú te das cuenta, acá tienes a más c. ¿Listo? Entonces, mira, tú puedes obtener acá, de esta expresión a más c. ¿Cuánto sería a más c de aquí? Sería pi menos p. ¿Sí o no? Entonces, mira, de la primera expresión, simplemente lo vamos a poner así, ¿no? Yo quiero hallar este de acá, porque me conviene, ¿no? En algún momento lo voy a utilizar. Está en el denominador. Entonces, mira, acá te va a quedar a más c. A más c, ¿a qué es igual? A pi menos b. Esto de acá es lo que estoy encontrando. ¿Perfecto? Acá mira, a más 2b más c. Este 2b yo lo puedo desdoblar. ¿Cómo lo desdoblarías? Este 2b. Este 2b, ¿a qué es igual? A b más b. ¿Sí o no? Entonces mira, si lo vuelves a escribir, simplemente te va a quedar el seno a más b, una b, voy a poner la otra c, y luego voy a escribir la otra b. ¿Sí? Simplemente estoy ordenando. Ahora, entre seno de a más c, pero yo no voy a poner a más c, voy a poner
seno de pi menos b. ¿Listo? Ahora, otra vez, utilizo lo mismo que había encontrado ya. A más c. ¿A qué es igual A más c? Es igual a pi menos b. Muy bien. Creo que ya va teniendo sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Acá entonces, le ponemos igual, reemplazamos, sería seno de A más c, que sería pi menos b, más b, más b. Todo esto entre seno de pi menos b. Acá, ¿qué se puede simplificar? Este menos b con un más b. Entonces, ¿qué te queda? Te queda esto. E es igual al seno pi más b sobre el seno de pi menos b. Muy bien. Y aquí lo que tengo que hacer es reducción al primer cuadrante. Este pi es como que si fuese 180. Entonces, analizas primero el ángulo. 180 más beta. Se supone, este es tu plano cartesiano, ¿verdad? Aquí está el 0, aquí está 180, aquí está 90 y aquí está 270. El ángulo que estábamos analizando era pi más beta, o sea, 180 más algo. ¿En qué cuadrante estaría? Estaría por acá. Es el tercer cuadrante. ¿Listo? Entonces, acá también, lo otro importante que tienes que saber, o recordarte. En este primer cuadrante, todas las razones trigonométricas eran positivas. En el segundo, solamente el seno y el cosecante eran positivas. En el tercero, solamente la tangente y la cotangente eran positivas. Y en el último, el coseno y la secante eran positivas. Entonces, si me estaba diciendo el seno de 180 más beta, estoy acá. Y aquí las únicas positivas son la tangente y la cotangente. Entonces, esa expresión va a quedarme negativa. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, regresamos al problema. Acá está. Seno de pi más beta. Esto habíamos quedado que era negativo. Y aplicando reducción al primer cuadrante, simplemente me queda menos seno de beta. Sobre. Seno de pi menos beta. Ahora es menos beta, ya no es más. O sea, estoy en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, el seno es positivo. Acá te va a quedar más seno de beta. Esto de acá se simplifica, seno de beta con el seno de beta, y te queda menos 1 entre más 1. ¿Cuánto será tu respuesta final? Menos 1. Vamos a resolver un problema más de reducción al primer cuadrante. Si el anterior no quedó claro, en este espero despejar todas tus dudas. ¿Ya? Acá tenemos varios ángulos. Todos ellos están en diferentes cuadrantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con reducción al primer cuadrante, simplemente lo llevamos hacia el primer cuadrante. Muy bien. Entonces, tienes que escribir siempre el ángulo en función de 180 o 360, como lo voy a hacer a continuación. El seno de 140 lo vamos a escribir en función de 180. O sea, ¿cómo debería quedarte? Debería quedarte seno de, para que me dé 140, yo utilizo el 180 y sería menos 40. ¿Verdad? Porque 180 menos 40 te da 140. Entonces está bien. Lo mismo hago con todos. Entonces, coseno de, ¿cuánto sería? 180 menos 50. Muy bien. Y la última sería tangente de ¿cuánto? Voy a usar 180, ¿no? Siempre usa 180 o 360. ¿Ya? Entonces, acá sería 180 más 50. Ahí está. Lo mismo hago para abajo. Entonces, tal y como hemos completado el numerador, yo ya completé el denominador. Ya puedes ponerle pausa al video y verificas que cada ángulo es lo que está acá arriba. ¿Ya?
Listo, ahora lo que continúa es reducir. Entonces vamos a reducirlo. Y tienes que tener en cuenta el signo. Bien. Aquí simplemente, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar seno de 40. Pero 180 menos 40 es el segundo cuadrante. Seno en el segundo cuadrante positivo. Perfecto, lo dejo ahí. Coseno de 180 menos 50, ¿qué te queda? Simplemente te queda el coseno de 50. Pero estamos en el segundo cuadrante, ¿cierto? 180 menos 50 es el segundo cuadrante. El coseno en ese cuadrante no es positivo, tendría que ser negativo. Por tangente, simplemente te queda tangente de 50. Te falta ver el signo, ¿no? ¿Qué signo tiene? 180 más 50, tercer cuadrante, tangente es positiva. Perfecto, ahí queda. Entre cotangente de 40. Signo positivo. Muy bien, ¿no? 180 más 40 es tercer cuadrante y el tercer cuadrante es positivo. Por secante de 50, ¿verdad? Y estoy en el cuarto cuadrante, quedaría positivo. Perfecto, no hay problema. Y por último te quedaría la cosecante de 40. Pero acá estoy en el cuarto cuadrante y la cosecante ahí no es positiva, solo el coseno y la secante. Entonces, menos. ¿Qué puedo hacer aquí para poder simplificar esto? ¿Ya? Si te das cuenta, este cotangente de 40 con este tangente de 50 son complementarios, porque 40 más 50 me da 90. Entonces, en vez de escribir, lo voy a poner con otro color, en vez de escribir cotangente de 40, yo podría escribir tangente de 50, por propiedad de razones trigonométricas complementarias. Y como está acá arriba y este está acá abajo, ¿qué pasa? Se simplifica. Entonces ya me queda solamente esos dos. Ahora, menos entre menos se hace más. Si la respuesta me va a dar positiva. Y esto el signo ya no me va a molestar. ¿Qué puedo simplificar ahora? Bueno, nos estábamos olvidando casi de este pequeño detalle. El problema me da de dato esto de acá. Seno de 40 es igual a acá. ¿Bien? Entonces el coseno de 50 con el seno de 40 también son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que en vez de escribir coseno de 50, ¿tú qué puedes escribir? Puedes escribir seno de 40. ¿Sí? 40 más 50, 90. Complementarios. ¿Listo? Entonces, este secante de 50, ¿cómo lo escribes? Por complementarios, el complementario de la secante sería cosecante. Y como este es 50, sería 40. ¿Qué te va a quedar? Mira, te va a quedar seno de 40. Por seno de 40, ¿cuánto es? Lo ponemos allá. Seno de 40. Por seno de 40 es seno cuadrado de 40. Sobre cosecante de 40 por cosecante de 40, te queda cosecante cuadrado de 40. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto era seno de 40? Era acá. Y como acá te está dándote seno al cuadrado, ¿cómo lo reemplazas esto? Simplemente lo reemplazas como k al cuadrado. Este cosecante de 40, ¿sí? Es la inversa del seno. Entonces, simplemente sería como estar 1 sobre k al cuadrado. Es la inversa, ¿verdad? O sea, haces doble c, este con este y este con el de acá, que vale 1, y esto te debe quedar k elevado a la cuarta. Y esa debe ser la respuesta del problema